Así ya estamos listo grabando nuestra clase de hoy. Y vamos a ver la tarea de Lucy. Justo la agarramos hablando por teléfono, Lucy. Pero bueno, a ver. Vamos a ver la tarea de Lucy por aquí, por aquí. Ay. Tradiciones navideñas, práctica de iluminación. Muy bien, Lucy. La mía, vamos a ver si está esta semana, ¿eh? Una de las tradiciones de los Estados Unidos es que los niños dejen galletas y un vaso de leche para Santa Claus, una muestra de agradecimiento por los regalos recibidos. Muy bien. No puse descripción porque la verdad terminé un poco tarde, pero en las fotos te voy ilustrando poco a poco cómo fui, como tratando de lograr la iluminación que yo buscaba, ¿no? Esta es más nocturna. Sí, la hice en rojo también, pero como que el rojo no me cautivó tanto como azul. Y esa pues puse por hacer otra cosa diferente, pero sinceramente como que la máscara de atrás no me cautivó tanto como donde están las galletas con el pajarito. Sí, está mejor con las galletas, ¿eh? Sí, ¿a qué se deberá eso? Porque no creo haber cambiado tanto el setting. O sea, es la que me gusta es la que es, bueno, esa sí me gusta bastante y la del pajarito, que le puse el pajarito ahí al lado. Me gusta así como la forma en que se proyectó la máscara, así suave, no se ve como tan drástica, ¿no? La máscara. Bueno, acá tenemos una cuestión de foco, o sea, vos cambiaste el tema del diafragma, porque hay una cuestión de profundidad de campo como primera medida, me parece. Ok. Porque acá lo veo más difuso, mirá el arbolito, todo, Sí. y acá está un poco más definido. Ahí ya tenemos una cuestión de profundidad de campo, por ahí capaz que cerraste un poco más diafragma, algo por el estilo. Ok, ok. Y ahí se te marcó más el tema de la persiana. Bueno, también porque como la idea era agarrar como el árbol un poquito, bueno, el Santa Claus también es más alto, era más alto, y quería pues llevarlo más o menos al nivel del árbol. No sé, como que esa no fue Bueno, que me pero ahí cautivó. tiene la diferencia, ahí está la diferencia. Ok. Hola Iván, buenas noches. Pero más que nada una profundidad de campo. Ok. Básicamente la profundidad de campo. Eso, pero también usé un snow Un en el, snoot, sí. sí, en el Santa Claus para que se le dirigiera como que específicamente la luz a la cara de él. Muy bien, bien selectiva. Entonces, y la última, utilicé una iluminación para que entonces le diera el traje al Santa Claus. Sí, de este lado. Muy bien. Me gustan estas de las galletas, pero hay un tema. A ver. No tiene que ver con iluminación, tiene que ver con composición. Tus sujetos principales pierden mucho protagonismo, porque Las están galletas. muy chicos en el encuadre. Ok, pero ¿a qué te refieres? ¿A las galletas en sí? Sí, a las galletas, o sea, a los tres elementos que tenés acá, pierden mucho protagonismo con respecto a el fondo. El fondo es muy protagonista, ¿entendés? Y me parece que ahí está un poco la cuestión. Si la foto estaría cortada por acá, tendrían más protagonismo tus sujetos principales, que de todas maneras habría que copiarlas de otra forma, pero... A ver, mira. ¿Cómo copiarla? No entendí. Habría que ubicarlas, quiero decir, perdón. Ok. De otra forma. Pero O sea, acomodarlas, eso es lo que tú me estás claro, exactamente, acomodarla de otra manera como para que tenga un poco más de impacto. Pero fíjate, yo les voy a mostrar esto ahora. Vamos a compartir acá, en Photoshop. ¿Están viendo Photoshop? Sí. Bien. Fíjate cómo cambió el protagonismo de la foto. De ahí, acá.
Bueno, y entonces, por ejemplo, ya entonces se perdería, por ejemplo, un poquito lo que es la máscara. Bueno, en realidad, una de las cosas ahorita que están poniendo, pues las luces, ¿no? Del árbol. Siempre he querido hacer ese tipo de fotografías donde se vea el efecto bokeh, que se Ajá. ve. Siempre me ha gustado mucho. Entonces, ahorita que tú dejaste esa tarea, pues vi la oportunidad de hacerlo. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en eso de que inclusive no la he subido porque yo dije que quiero oír la crítica primero antes de que en la internet me acaben. Quería oír tu opinión primero. Pero sí, entonces lo que voy a hacer es que la voy a cortar de esa forma y pues la voy a subir porque esa es la foto que más me gustó. Bueno, pero así todo, compositivamente tiene problemas la foto. Por ejemplo, esta es una botella Sí, de leche, muy bien. Tendría que estar quizás la botella acá, porque vos tenés un problema si tenés un elemento grande, uno plano, otro grande. Entonces, lo que hace la vista es saltar de los dos saltos, seguir al medio, no hay una continuidad en la toma, ¿me entendés? Si vos generás un bloque acá, por ejemplo, el pajarito, la botella, yo pondría aparte un vaso con leche, porque hay una cuestión, las formas regulares y más reconocibles tienen más peso que las irregulares o poco reconocibles. El pajarito es una cosa que llama la atención tremendamente. Y la botella se pierde a no entenderse bien qué es. Después, claro, vos ves Santa's Milk, te das cuenta, qué sé yo, pero si no es como que está como más oculta. Entonces, pondría la botella acá con un vaso de leche, pero también pondría algunas galletas más. Porque están como muy... A ver, el problema que tiene básicamente es que da la sensación de que no es algo espontáneo. Es como que vos armaste algo así para sacar una foto nada más. Si vos le ponés, por ejemplo, 5 o 6 galletas más, si ponés la leche, si ponés las otras, da una sensación como que fotografiaste un rincón de una manera espontánea. ¿Entendés? En tu casa está armado eso así, por los chicos, y yo, para que le sacaste una foto. Y ahí es donde trasciende, hay una diferencia muy grande en la fotografía hoy en día. Justamente hoy vamos a hablar un poco de eso. ok. Pero una de las cosas que tenemos que tratar de buscar es esa cuestión de que no quede tanto como, viste, para la foto. Me gustan mucho los colores y me gusta lo que lograste. En este desenfoque de fondo eso está muy bueno. Yo repetiría la foto, como te digo, la botella con la leche, unas galletas más, y me parece que es muy buena foto. Pero entonces tendría que ser la foto, entonces tengo que tomarla no así tan de frente, ¿no? No, Porque porque... entonces que yo tuve que levantar el plato porque si no, no se veía tú sabes, las galletas. Exacto, cuando pones más cantidad de galletas se van a ver. Y no sería necesidad entonces de poner el plato así hacia arriba. Exacto, porque Ok. ya lo que va a ser protagonista van a ser las galletas. Entonces vos tenés el plato, algunas podés poner las medias tumbaditas, no te digo de frente a la cámara, pero más o menos, entonces como que individualizás que son galletas. Ok. Sí, la voy a repetir. Ya es un reto. Es un reto, ok. Dale, buenísimo. Pero justamente hoy vamos a hablar de eso en la iluminación, en la composición también es el mismo criterio, pero yo creo que es una tendencia en la que tendríamos que entrar, esta cuestión de la fotografía espontánea, y vamos a hablar un poco de eso hoy. Vamos a terminar lo que veníamos hablando de iluminación y vamos a entrar en ese tema. Ok, gracias. Vamos por acá. Muy bien. Wow, ¿quién hizo eso? ¿La foto de la naranja? Sí, tú, Esa es ¿no? mía, esa es mía, esa es mía. Esa es mía. Lo que pasa es que veníamos de acá, que estábamos viendo, ¿se acuerda? El tema de estas fotos, que eran ejemplo de lo que veníamos hablando de la luz selectiva. Mm. Entonces, esto también es ejemplo de la luz selectiva y ahí tienen el armado. Bien, en la iluminación selectiva, la utilización de las máscaras por el juego de luces y sombras produce una sensación de diferenciación de planos.
Es una ilusión óptica al haber en la misma escena elementos iluminados sectorizadamente, no completos, y luego por detrás o por delante otros objetos en la misma situación. ¿Está? Entonces, lo que nos produce la máscara es, en un espacio chico, como es un bodegón, tener este juego de luces y sombras que yo, por ejemplo, o a veces lo obtenemos en un retrato, en una toma más grande, cuando iluminamos al sujeto, después iluminamos el fondo aparte, iluminamos algún elemento por delante aparte. Entonces, ahí es donde logramos un efecto, digamos, de distintos planos. Bueno, en un bodegón, que es algo mucho más chico, fíjense que el espacio que tenemos armado sería este, lo logramos gracias a la máscara, que nos da zonas de luz y de sombra. ¿Se dan cuenta cómo estas partes de sol, de luz, de sombra, acá mismo tenemos luz acá, sombra adelante, todo eso nos hace jugar en esa profundización de los distintos planos? Porque sabemos que la degradación de la luz a sombra es la que produce el volumen, pero cuando vuelve a aparecer luz, y después de vuelta sombra, y de vuelta luz, y de vuelta sombra, ahí es donde nos produce ese efecto de volumen. Fíjense, acá lo tenemos de vuelta, el tema de los distintos planos. Pero bueno, en una foto que es un retrato. Si ustedes se fijan, ahí tenemos las tres fuentes de luz. Sí. Tenemos la luz principal, la luz de fondo y la luz de recorte. Entonces sí tenemos una iluminación acá, la portátil está un tonito más oscuro, después hay una iluminación para ella, hay una iluminación de recorte y hay una iluminación para el fondo. Ahí tenemos los distintos planos, ¿ven? En primer término tenemos acá la portátil, después aparece la cámara, después aparece ella y después tenemos el fondo. Bueno, con las máscaras, en un bodegón lo hacemos todo en una zona mucho más chica. Iluminación sectorizada, a los ojos de ella. ¿Cómo se llama esa iluminación qué? Sí. Sectorizada, que es lo que venimos viendo ya de o iluminación selectiva. La iluminación selectiva, además, nos permite resaltar al sujeto principal por la intensidad de la luz. Vamos a recordar que vamos a manejar tres estados de la luz: la sombra, la penumbra y la correcta exposición. La intensidad de la luz es para la correcta exposición. Así que la penumbra es un estado donde puede verse detalle, pero no hay destaque de algún protagonista. Y en la sombra ocultamos para que no llame la atención directamente. Fíjense. La correcta exposición está dada por la máscara en las etiquetas. La penumbra estaría dado en el resto del bodegón. Y la sombra en partes más oscuras, donde ya no tenemos tanta información. Entonces, trabajamos destacando un elemento o un par de elementos y que el resto esté en penumbras. ¿Ven? Con máscaras. Destacamos la cara del artista, destacamos algunos elementos con los que trabaja y el resto está en sombras y en penumbras. Ahí tenemos nuestra luz principal, que sería esta acá, y la luz que viene por esta ventana, que es esta, de la máscara para dar el efecto de los rayos de luz. Así que tenemos los tres estados de luz para modelar: luz, sombra y penumbra. La luz revela las formas, la sombra esconde lo que no queremos mostrar y la penumbra da la información y hace la transición. Siempre estamos jugando con estos tres estados, ¿está? Tenemos luz intensa y en esta parte también tenemos una buena exposición. La penumbra se va ocultando por acá atrás. Y después tenemos partes de sombras donde no queremos que se vea lo que hay porque no va a sumar, no va a servir para nada. Ahí de nuevo, ¿ven?
Entonces, este tipo de iluminación lo que va a darle es a la fotografía un carácter particular, o sea, va a distinguirla de alguna manera del resto de las fotos. Porque jugamos con esta cuestión de tener luz, sombra, penumbras, o sea, distintas alternativas, y se nota que no es una foto hecha, o sea, no es un armado para la foto, sino que parecería que es algo casual, porque si mimetiza con luces casuales. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos resaltado el jamón, la tostada principal, el resto en penumbras. Una pregunta. Sí. Siempre que haces estos sets, ¿los flashes tienen la misma potencia o la luz principal tiene o está como más fuerte el flash y la luz secundaria menos fuerte? Bueno, el tema es el siguiente. Yo por ahí trabajo con la luz principal, a veces tengo dos principales. ¿Ya está? Porque las máscaras me permiten ese tipo de cosas. Entonces, la potencia, digamos, para la exposición correcta la tiene la luz principal. Después, la luz secundaria o luz de relleno estará rellenando, suavizando, que en algunas fotos uso luz de relleno. Y después la luz de fondo, si quiero que tenga una buena visualización, va a tener la misma intensidad de luz que el flash principal. Acá hay un tema para también aclarar bien. No tenemos que hablar más de potencias de flash, sino tenemos que hablar de intensidad de luz. ¿Por qué les digo esto? Porque yo puedo tener en un esquema, y de hecho me pasa muchas veces, puedo tener en un esquema 3 flashes y los 3 pueden estar en máxima potencia. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que están los 3 en máxima potencia, pero la iluminación es diferenciada? Porque hay diferentes distancias, ahí como dice Aria, hay diferentes modificadores. Entonces, quizás yo un flash con una máscara lo tengo en media potencia, pero el relleno, que es un softbox muy grande, lo tengo en máxima potencia. O si no, pues si el relleno tiene que ser más bajo que la principal. Sí, con respecto a la intensidad, no con respecto a la potencia del flash. ¿Se entiende esto? Porque yo creo que mucha gente en Facebook pregunta, uy, ¿qué potencia tenían los flash? Cualquiera, no te importa la potencia, lo que te importa es la intensidad. Y sobre todo la intensidad de la principal. Después vos podrás calcular la secundaria y todo eso. ¿Entendés? Porque de última vos decís, bueno, pero la secundaria, y bueno, la secundaria debe haber venido de este lado porque está más suave, por esto, por aquello, ponele, y debe haber estado a media potencia de la intensidad de luz con respecto a la principal. Punto. No sabés si estaba en máxima, media, cuarta, un octavo, un 32avo de potencia, no importa eso. Todo va a depender de la intensidad de luz que llega al sujeto y las diferencias que tiene. Pero, básicamente, miren, yo siempre digo, y lo hemos hablado, la fotografía, como todo acto creativo, es un proceso de resolución de problemas. ¿Está? Así que cada vez que estamos haciendo una foto, ya dijimos que ¿qué estamos haciendo? Nos estamos metiendo en un problema. Claro, tenemos que tomar decisiones de iluminación, de composición, técnicos, edición, un montón de cosas. Así que nos estamos metiendo en un problema. Bien. Lo ideal es resolver un problema a la vez. Entonces yo arranco con mi luz principal, armando el esquema, y bien, tengo mi luz principal. Una vez que tengo mi luz principal, veo si necesito un relleno. Si necesito un relleno, veo dónde lo ubico y qué modificador tiene. Si en mi idea, en mi diseño, el fondo aparece, bueno, ¿cómo va a estar iluminado el fondo? Y en base a eso voy utilizando y voy poniendo los distintos flashes o las distintas circunstancias. A veces vos tenés la idea en la cabeza y vas y la ejecutás, como fue este caso acá. ¿Está? Pero bueno, es importante entender esto. La iluminación selectiva tiene una función narrativa, o sea, cuenta una historia. La iluminación general, que es la que ya vimos la semana pasada, tiene una función básicamente de exponer los elementos. A ver, hay una cuestión que tiene que ver con
la iluminación y que se aplica en todo sentido, ¿no? Y hay una diferencia muy grande. El cine se dio cuenta de esto, los fotógrafos, yo creo que más que nada por pereza, no lo han hecho. Y tiene que ver con la iluminación. ¿En qué sentido? La iluminación general, que antes es lo que se usaba mucho también en cine y en todo, es una iluminación para exponer, o sea, para ver lo que tenés ahí adelante. La luz la necesitamos en fotografía, en cine y en cualquier tipo de arte visual, ¿para qué? Para poder ver lo que estamos haciendo o para poder ver lo que vamos a representar. Ahora, lo que no todo el mundo tiene en cuenta, que la luz, además de ser un elemento que necesitamos para que se vea lo que estamos fotografiando, tiene otras finalidades. La iluminación general, de alguna manera, le aportó a eso. ¿Por qué? Y bueno, porque había una fuente de luz que iluminaba toda la escena. Y después teníamos un recorte, una luz de relleno, una luz al fondo, perfecto. Pero había una luz dominante. ¿Tá? Entonces esa es la iluminación general, que ya la semana pasada hablamos, vimos algunos ejemplos y eso. Es una iluminación que hoy en día, el problema que tiene esa iluminación, es que la gente ya no es más tonta. Gracias a las redes sociales, a internet y a un montón de cosas, la gente hasta también sabe, o vamos a decir que sabe, cómo se hacen las fotos de las hamburguesas de McDonald's. ¿Por qué? Porque hay un video en internet de cómo se hacen las fotos de las hamburguesas. Que ese video es medio... Pero bueno, ponele que está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay videos en internet de todos los trucos que se usan en fotografía publicitaria. Ay, que el helado lo hacemos con puré, que las botellas transpiradas le echamos glicerina con un vaporizador, que esto... O sea, no engañamos a nadie y ya nadie se lo cree más. ¿Qué video es ese? Porque yo quiero aprender esos truquitos. ¿Cómo? ¿Qué video es? Porque esos truquitos... Buscalo en YouTube, el video de las fotos de las hamburguesas de McDonald's y trucos para publicidad, lo vas a encontrar. Hay un montón. Estamos. Pero el punto es, o el tema es en esto, es que ese tipo de cosas, ya la gente sabe que son artificiales para fotografía. Ese es el problema. ¿Está? Entonces la gente sabe que eso está armado para hacer una foto. Eso no es real. Ese es el primer punto que establece la gente. Eso no es real, eso es para una foto. Entonces, estamos en un tiempo donde las cosas van cambiando. Una de las cosas que van cambiando es que la gente quiere vivir experiencias, aunque sean experiencias ajenas. Yo sé que esto suena patético, pero bueno, eso sí. ¿Está? Si no, no existirían tantos canales con youtubers que viajan por el mundo haciendo un montón de pavadas o comiendo un montón de cosas raras para la gente y qué sé yo, y tanta gente lo sigue. ¿O no se ha puesto a pensar en eso? Entonces, a ver, no quiero decir que está mal eso, ¿no? Es más, de hecho, yo ando en un proyecto de eso, ya se van a enterar. Pero déjame preguntarte, entonces, por ejemplo, cuando tú has hecho esa fotografía comercial, ¿tú no maquillas los alimentos? Hoy en día no. O sea, las hamburguesas, viste, todo lo que tú sacas, natural. Tú no maquillas nada. A ver, si vos estás haciendo la foto y se te empieza a secar la carne de la hamburguesa, agarras un pincel, lo mojás en aceite y la pintás con aceite. Pero estaba viendo en Facebook que estaban usando para eso, o para los pancakes, estaban usando aceite de motor, ¿viste? Aceite de máquina, por el fluido, la caída, que parece miel. A mí eso me parece una reverenda estupidez, porque la miel parece miel. Claro. Y la miel tiene la misma caída. ¿Qué idiotez es andar poniendo el aceite? Eso ya es para hacer fantochada, ¿viste? Para hacerse los locos, porque eso es una estupidez. O sea, yo las veces que he hecho pancake lo he hecho con miel. Y es más todavía, está más bueno hacerlo con miel, ¿por qué? Porque te da más tiempo, la caída es más lenta, o sea, puedes hacer más cantidad de fotos. Yo no entiendo ese tipo de cosas. Para mí es hacerse, viste, algo. Pero a lo que voy es que eso no es maquillar. Eso no es maquillar, eso es, viste, qué sé yo. A ver, una hamburguesa.
Una hamburguesa, y claro que la hamburguesa vos atrás le vas a tener que poner una servilleta o un cartoncito para levantarla, para que quede todo bien plano, o sea, pero eso no es una cuestión de maquillaje, es una cuestión de sentido común. Vos agarrás una hamburguesa común, la haces y queda horrible, ¿o no? Para comértela va a estar buenísima, perfecto. Pero para sacar una foto, está fea. Entonces tenés que acomodar ¿para qué? Para que todo se vea bien para la cámara. Porque ese es el punto. Ahora también vamos a hablar de ese tema. O sea, una cosa es lo que vos ves con tus ojos y otra cosa es lo que ve la cámara. Acuérdate que tus ojos no comprimen los planos como un teleobjetivo. Entonces ahí tenemos un problema. Pero una cerveza sí le tienes que poner como que se parezca, que es refrescante, el hielito. Entonces, Bueno, sí, pero a ver, lo que tenés que ponerle básicamente es la transpiración. ¿Está? Pero eso también es una cuestión natural que la cerveza transpira de por sí. Ahora, ¿cuál es el problema que tenés? Y bueno, tendrías que tener una cerveza bien fría, el vaso tendría que estar bien frío, y tenés muy poco tiempo para disparar. A veces la condensación se hace buena y a veces no. Si tenés un día seco, no tenés condensación. ¿Me entendés? Entonces, el punto es que, básicamente, lo que tiene interesante esto es que a vos te permite una serie de trucos como para realizar la comida o la bebida o lo que quieras hacer. Una El pregunta. vino tinto. Sí, decime. O sea, cuando te contratan para hacer fotografías de comida, ¿lo sueles hacer en la locación y llevas todo tu equipo a la locación? ¿O prefieres Muchas veces sí, muchas veces sí. Sí, o por ejemplo lo del chef, cosas por el estilo. Pero es lo mejor, porque, o sea, yo en mi estudio tengo cocina, todo, y más he hecho muchas producciones acá. Pero si yo tengo que hacer un plato que en un restaurante se sirve de una manera, el chef lo presenta de una manera particular, no lo puedo hacer yo. Lo tiene que presentar el chef. Entonces lo ideal es que me vaya para allá, que él emplate tranquilamente y yo fotografío eso. Pero llevas todo tu equipo. Sí, pero a ver, qué sé yo, ¿qué son? 3, 4 pies, 3, 4 modificadores de luz, trípode, cámaras, esas cosas, o sea. Los fondos, todo eso. Fondos, cuando voy a distintos lugares, prefiero fondos no. Prefiero utilizar el lugar, lo que tenga en el lugar como fondo. Porque una de las cosas que, y dentro de esta cuestión de veracidad, vamos a decir, que tenemos que lograr con nuestras fotos, yo cuando voy a un restaurante a fotografiar, trato de utilizar como fondos cosas que sean particulares de ese restaurante. Paredes de fondo, mesas individuales, manteles, lo que sea, pero que sea particular. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente vea la foto, se tiente, y cuando va al lugar a comer, encuentra esos elementos. Ah, mirá, viste como la foto. Entonces sabe que realmente la foto es de ese lugar. ¿Por qué? Hoy en día, la mayor competencia de los fotógrafos de gastronomía no son otros fotógrafos. Son los bancos de imágenes en Internet. Claro. Tenés fotos de lo que se te ocurra, de los platos que quieras, de las comidas que quieras, pero todas con fondo blanco. ¿Entendés? Entonces, son para uso general, las compra cualquiera, te bajás, con $10 te bajás 50 imágenes, no hay ningún problema. ¿Me entendés? Entonces, contra eso no podemos competir. Ahora, lo que uno le puede ofrecer a su cliente es una foto con personalidad. No la típica foto correcta de gastronomía, sino una foto que tenga algún condimento extra, que tenga que ver con la iluminación, que tenga que ver con la ambientación, con la composición, con toda una serie de cosas. Pero hay que diferenciarse por ese lado. Si vos vas a hacer la foto de gastronomía común y corriente, de una pizza, ¿a qué? La compro en internet y seguramente es más linda que la tuya, me van a decir. Y la pago mucho más barata. Entonces tiene que ser algo que realmente esa pizza tenga una particularidad en mi foto y que realmente sea de ese lugar. Y eso hay que informárselo a la gente también, al cliente, ¿me entiendes? O sea, la foto que vamos a hacer es una foto que tenga una impronta, algo muy particular, muy tuyo, y que la gente empiece a reconocer esas fotos como tuyas.
Pero básicamente, bueno, la iluminación nos va a permitir mucho de eso. Este tipo de iluminación. Entonces, cuando manejábamos esta cuestión de la luz general, bueno, la iluminación general es eso. Fíjense, para gastronomía. ¿Cuál es la iluminación general? Vos tenés tu plato de comida acá, la cámara, ponele que es esa, o sea que la foto la sacás desde ahí. Tenés un softbox bien grande de arriba, de atrás, y un par de pantallas de este lado. Ya está. Con eso hace cualquier foto gastronómica. Pero son todas más aburridas que chupas un dedo. Entonces, la cuestión está a ver cómo le doy a esto una impronta, un valor extra. Bueno, vamos a ver que la iluminación selectiva nos permite no solamente iluminar de una manera diferente, sino contar una historia. Fíjense, la iluminación, como el resto de los recursos empleados que se utilizan, responde a las necesidades, limitaciones y requerimientos impuestos por el modo de representación. De esta forma podemos destacar los siguientes aspectos en la iluminación sectorizada. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la iluminación, como el resto de los recursos empleados, espérenme, ahí está. Responde a las necesidades, limitaciones y requerimientos impuestos por el modo de representación? Que no, esto quiere decir básicamente que no hay un tipo de iluminación para gastronomía, para moda, para bodas, para eventos, no. Hay un tipo de iluminación para los requerimientos que tenemos según el modo de representación con ese sujeto, esa persona, esa cosa o ese lugar. ¿Está? La iluminación es una cuestión muy personalizada. No podemos hablar en parámetros estándar de iluminación. La iluminación generalizada, o la iluminación general, esa que tienes una fuente de luz que ilumina todo y después modelás con algún recorte, algún fondo, algún relleno, te da un tipo de iluminación pareja para todo. O sea, todo medianamente con eso puede ser bien fotografiado. Ahora, es un estándar que te mantiene ahí, plano. Entonces, cuando empezamos a entender que la iluminación, como cualquier otro de los recursos que utilicemos, o sea, vamos a utilizar un teleobjetivo, ¿por qué? Y porque necesitamos comprimir la escena y achicar el ángulo de toma. Vamos a utilizar un diafragma cerrado porque necesitamos mucha profundidad de campo. O sea, eso es, el de utilizar los recursos según las necesidades, limitaciones y requerimientos impuestos por el modo de representación, por el resultado que queremos obtener. La iluminación también la vamos a utilizar para eso. Ahora, la iluminación sectorizada lo que nos va a permitir es, por ejemplo, gracias a su capacidad para propiciar una claridad en la presentación de los elementos fundamentales en el mundo de la ficción. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con una iluminación sectorizada? Vamos a poder iluminar los distintos elementos de nuestra foto, sean los personajes, sea el espacio, el contorno, el contexto, todo lo que sea necesario. Vamos a poder iluminarlo de una manera particular. ¿Para qué? Para poder presentarlos, para que puedan verse correctamente bien, pero de una manera determinada, como es, por ejemplo, lo que vamos a lograr a través de este juego de luces y sombras. Vamos a aprovecharnos también de la iluminación sectorizada por su capacidad para apoyar la creación de la profundidad clásica a través de la diferenciación de los términos. Fíjense que uno de los elementos que da bastante profundidad a esta foto tiene que ver con las sombras de atrás, en la pared, que da esa sensación de una entrada de luz por una ventana. Entonces, la iluminación general no nos permitiría esto, pero la iluminación sectorizada sí, el tema de iluminar por un lado el bodegón adelante, por otro lado el fondo atrás. La iluminación sectorizada, otra de las cosas que nos va a permitir es dirigir la atención del espectador. ¿Puedes volver a la anterior foto? Aquí estamos. ¿Cómo logras ese filito bien?
bien puesto sin tener así como que un super modificador. Me explico, que hay uno que... ¿Qué filito? O sea, el filito del brillo de la botella y de la copa, ¿cómo lo logras? Ahí tengo un softbox de 40 por 40 desde atrás, en 45 grados de atrás a la derecha. Como un recorte. Claro, como un recorte. Es un 45, un 40-40. ¿Está? Y eso es lo que me genera el recorte de la botella y de la copa. Y me produce en la copa esa cuña más roja, que otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El líquido. El vino ese no es el mismo vino de la botella. El vino tinto es un vino muy difícil de poder transparentarlo. Y menos un merlot, que como que es el merlot, es un vino bastante denso. Entonces, lo que hacemos es ponerle a la copa, ponerle un poquito de vino, del vino de la botella, del vino tinto, y después lo vamos rebajando con vino blanco. No con agua. Porque el agua lo que hace es opacar el vino. Si es un vino áspero, como un tempranillo o una cosa por el estilo, no hay problema. Pero un merlot, un malbec, vinos que son un poco más livianos, no puedes opacarlo así. Entonces lo manejás con un poquito de ese vino y le mandás vino blanco para que se vaya aclarando. Porque si no, nunca vas a poder transparentarlo. Es demasiado denso. Fíjate que la botella es imposible de transparentar. ¿Y el recorte lo pusiste en el lado derecho o izquierdo? Derecho, el recorte está del lado derecho, y del lado izquierdo lo que hay es un softbox con doble difusión. O sea, tengo un softbox de 80 por 80, está más o menos a 70, 80 centímetros de la botella, pero bien pegado a la botella tengo ¿viste el centro translúcido de los 5 en 1? Los rebotadores 5 en 1. Ah, eso sí. Eso bueno, ¿viste la parte del medio que es translúcida la tela? Ok. Bueno, tengo una de esas bien cerca de la botella, exactamente. Entonces tengo el softbox acá, la tela translúcida y acá la botella. Eso es una doble difusión. Para hacer como que la luz secundaria. No, es para darle la suavidad que tiene la botella. Fíjate, esta acá, o sea, esta suavidad, a ver dónde está. Esta suavidad acá, es imposible de darla si no tenés una doble difusión. Okay. ¿Ves que apenas se marca? Es muy suave. Ajá, no es tan intensa como el otro lado, el otro filito. Claro, o como otras botellas. O sea, nosotros en unas clases anteriores estuvimos viendo, espera que me fijo acá, distintas formas de iluminar una botella, porque en realidad lo que estábamos hablando era de la cuestión de que las fotos... ¿Era acá o no era acá? Me parece que no era acá. No. No era acá, en otro curso. Lo que hablábamos básicamente es esta cuestión de que las fotos no se hacen de una determinada manera, sino que se hacen como vos las haces. Ah, sí, era acá, está acá. Fíjense, ¿ves que está mucho más marcado acá? Está mucho más marcado esto y apenas está marcado el recorte, ¿se nota? Sí. Fíjate que en esta no está directamente iluminada esta parte. Simplemente recorte y las dos etiquetas. Y en esta es como mucho más suave y tiene recorte. ¿Qué le pusiste en la otra, la pantalla negra? No. ¿A cuál? ¿A esta? A la que está súper oscura, ajá, esa. Tiene una máscara que está iluminando solamente la etiqueta de arriba y la de abajo. ¿Tú iluminas por separado la etiqueta? O... En esta foto sí. En esta foto hay una luz para el capuchón, otra para la etiqueta de arriba, otra para la etiqueta de abajo. ¿Y sale todo en la misma foto o normalmente tienes que montar? No, en esta acá lo tuve que hacer en 3 fotos diferentes.
porque era imposible acertarle a los tres, viste, de una sola toma. 3. Una fue solo para las etiquetas. Una fue para las etiquetas, otra fue para la copa y otra fue para el decantador. Ya. Pero bueno, eso se hace mucho en este tipo de fotografías, ¿no? ¿Y cómo las unes en Photoshop? En Photoshop, claro, trabajando en capas. Bien. Su capacidad para dirigir la atención del espectador. Fíjense que la luz sectorizada nos permite resaltar lo que querramos. En este caso, uno puede ver la taza atrás, puede ver el humito atrás, toda la cuestión, pero lo que está resaltando es la marca del café. Ahora, en penumbra vos podés ver gran aroma natural, click pack, marcilla al costado, pero lo que está resaltado con la exposición correcta es la marca. Eso es lo que quiero que vean, cómo podemos ir trabajando en ese tipo de cosas. Aria, en las clases anteriores vas a ver que hay toda una cuestión de modelado de fotos de botella. Así que lo vas a poder ver eso. Ahora me acuerdo. Ahora, ¿se dan cuenta cómo con la iluminación sectorizada yo puedo trabajar todos estos ítems? Dirigir la mirada del sujeto, lograr profundidad, puedo trabajar con el tema de crear toda una ilusión, todo un ambiente, ¿está? Eso me permite la iluminación sectorizada y eso es lo fundamental en esto. Ahora bien, hay que trabajar en un concepto, con un criterio. Y es el siguiente. Su apariencia realista, por regla general, se hace que la luz parezca provenir de las fuentes naturales o artificiales presentes en la ficción. Así que, una de las cosas que vamos a tratar de lograr con esto es que parezca realista. ¿Está? O sea, que parezca que es la luz que entró por esa ventana, lo que está iluminando el bodegón. Trabajar sobre ese tipo de cosas es la que yo creo que necesitamos empezar a prestar atención. De generar esa sensación realista. Su capacidad para crear atmósferas. La iluminación en muchos casos busca transmitir un ambiente emocional al espectador. O sea, tratando de que se crea que eso es verdad, que esto es un patio español donde está entrando una luz por una ventana, es la que se ve al fondo y que los ilumina a estos dos bailadores y cantadores flamencos. Lo que tratamos de hacer con esto es simular las condiciones de luz natural, pero estamos, digamos, supeditados a diferentes situaciones. No creo que esta situación se vaya a poder dar, el hecho de iluminar como si fuera luz natural. Creo que es más importante fotografiar escenas de una forma ventajosa desde el ángulo del sujeto y también del público, que ser simplemente correctos en términos de iluminación. Cada día nos acercamos más al hecho de fotografiar escenas tal como son realmente, pero de una manera que beneficie a las personas y objetos en su entorno para obtener determinados efectos agradables. O sea que lo que vamos a trabajar es una iluminación que parezca natural, pero en realidad lo que vamos a supeditar todo es a que luzca el sujeto correctamente. Porque, a ver, yo también puedo decir, bueno, la luz natural entraría por esta ventana y generaría esto así, y si a vos te queda feo, no puedo mantener esa luz. Por más que sea muy parecida a lo que sea la luz natural, o sea, si a vos te queda feo, no puedo mantener esa luz. Tengo que ver cómo te beneficiaría a vos. Entonces vos decís, bueno, pero ya no estamos simulando la luz natural. No importa, estamos dando una idea de luz natural, pero beneficiando al sujeto o a la cosa que estamos fotografiando. En lo que tenemos que pensar es en el ambiente. La iluminación puede jugar un papel muy importante en la creación de diferentes ambientes. En el contexto, la iluminación sugiere el contexto espacio-temporal, la hora del día, la estación del año, las condiciones meteorológicas. El aislamiento, la iluminación puede dar mayor o menor protagonismo a determinados elementos, como también puede generar sensación de unidad entre diferentes objetos. O sea, fíjense que todo esto lo estamos manejando con la luz. Por eso les hablaba
en clases anteriores, que uno de los puntos claves que tenemos que empezar a entender para iluminar es tener todo un concepto de todo lo que podemos hacer. Claro, cuando hablábamos de iluminación general, todo esto no era tan complicado. ¿Por qué? Porque la iluminación general es una y punto. O sea, una fuente de luz, ¿me entendés? Principal y el resto que se acomode. Ahora, cuando hablamos de iluminación sectorizada, lo que estamos viendo es el hecho de decir, bueno, no, ilumino todo por separado, perfecto. Ilumino todo con luces chiquitas, perfecto. ¿Pero en base a qué? Bueno, en base, en cierta manera, a simular las condiciones lumínicas de un lugar determinado. Puede ser luz que entra por una ventana, puede ser luz de velas, puede ser luz de alguna farola dentro de una casa, alguna lámpara, puede ser, ¿entienden? O sea, luz natural del sol, del día, de la noche, o puede ser luces artificiales, pero que estén en un contexto, en un lugar. A eso es lo que vamos, en un ambiente. Puedo mezclar ese tipo de luces. Pero lo que voy a estar buscando con mi esquema de iluminación es representar la cosa lo más natural posible, como si fuera una cuestión espontánea o casual. ¿Está? Aparte puedo dar indicaciones, si es de día, si es de noche, si hace frío, si hace calor, si es atardecer, si es a la mañana. Todas esas indicaciones las puedo dar con la luz. Si quiero que sea atardecer, voy a poner una luz más cálida, más anaranjada. Si quiero que sea de noche, voy a poner reflejos azules. Si quiero que sea a la mañana temprano, luz blanca, suave, semidifusa. O sea, lo hago todo con la luz. Pero necesitamos un concepto. La iluminación no simplemente que se vean las cosas o un efectito. Ese es el punto. Toda esa combinación es la que nos va a permitir generar nuestra foto. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué sensación queremos dar? Hoy en día todo esto se trata más de generar una sensación en el espectador. Ese es el punto. Poder generar una sensación en el espectador. Si yo puedo lograr eso, ya tengo la mitad de la foto ganada. Pero primero tengo que desarrollar un concepto. Después tengo que entender, tengo que desarrollar un concepto. Después tengo que entender que todo lo que puedo hacer con la luz. Trabajar sobre el ambiente, sobre el contexto, generar toda una sensación, ¿tá? Que voy a dirigir la mirada del espectador a donde yo quiero que la mire, que vea, que puedo generar distintos planos, y de hecho lo voy a hacer dentro de la misma fotografía, a través de la iluminación. Entonces, todo eso me lleva a ir desarrollando un concepto. ¿Qué quiero representar? ¿Qué tiene que parecer acá? ¿Cuál es la sensación que quiero provocar? ¿De intimidad? ¿De público? ¿De qué? ¿Qué? O sea, en base a eso, ¿cómo sería una luz íntima? ¿Cómo sería una luz pública? ¿Cómo sería una luz de Navidad? ¿Cómo sería una luz romántica? ¿Está? Pero dijiste que las iluminaciones no hay un solo tipo de iluminación. ¿En qué sentido? Porque dijiste que no es que hay iluminación para la comida, iluminación para... No hay, pero en realidad no debería ser así. ¿Está? Lo que pasa es que, a ver, el tema es el siguiente. Cuando vos manejás los fundamentos de la iluminación, lo que terminás haciendo es aplicar la luz a un determinado concepto. ¿Cuál es el problema hoy en día? ¿O cuál es el problema de la mayoría de la gente? No desarrolla conceptos. ¿Por qué? ¿Pero por qué no desarrolla un concepto? Porque no tiene criterio. ¿Por qué no tiene criterio? Porque no tiene conocimiento. La abundancia de conocimiento es lo que nos da criterio. Entonces, cuando yo tengo un criterio estético, quiere decir que tengo toda una serie de conocimientos, de saberes con respecto a la estética, a la composición, a la iluminación, a la armonía, al equilibrio, a un montón de cosas, ¿tá? Y no solamente con respecto a la parte gráfica, sino un criterio estético con respecto a producir sensaciones a través de las imágenes, de los colores, de las formas, de un montón de cosas,
Entonces, bien, simplemente me sirvo de la luz para obtener ese resultado. Si yo no puedo desarrollar todo eso, entonces sí, bueno, ¿cómo hago para fotografiar la comida que quede bien? Y bueno, pues un flash así, otro acá, ya está. Ah, listo. Esa es la luz para fotografiar comida. Y cualquier cosa que se coma, la fotografía así. Y para moda, para moda le pones un beauty adelante, qué sé yo, y... ¿Por qué? ¿Entendés? Porque todo el mundo hace eso. ¿Y por qué todo el mundo hace eso? Porque nadie desarrolla un criterio de iluminación. Pero ojo, esto no es solamente los fotógrafos, esto es todo un mal generalizado. Por ejemplo, las agencias de publicidad adolecen de lo mismo. O sea, en las agencias de publicidad, uno de los grandes problemas que se ha generado es la alta competitividad interna que hace que todo el mundo tenga miedo de perder su puestito. Entonces nadie arriesga. ¿Está? Vamos a lo seguro. Haciendo la foto así, 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 eso sabemos que ya gusta, que está bien, listo, así siempre es. Y en los fotógrafos pasa lo mismo. Si yo sé que si yo pongo así, 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 sale bien y la gente lo acepta, no sé si decir que le gusta, la gente lo acepta, entonces hago ese tipo de iluminación, ese tipo de fotos y punto. El tema es que no hay riesgos. Pero ¿por qué nadie se anima a arriesgar? Porque no se sabe cómo. Ese es el problema. O sea, el empezar a utilizar las máscaras, algunos me dicen, sí, bueno, esos son gobos, máscaras que se ponen, qué sé yo, ¿y por qué vos no lo usás? No, porque a mí no me gusta. No, porque no tenés ni idea cómo aplicarlo. Ese es el punto. El problema es la aplicación. ¿Cuándo lo aplico? ¿Cuándo sirve? ¿Cuándo no sirve? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Qué voy a generar? ¿Qué sensación quiero dar? No tengo ni idea. Quiero que salga lindo y punto. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. Porque no tenés que conformarte con que la foto salga linda. Tenés que conformarte con que la foto produzca una sensación en el espectador. Entonces, ¿cómo logro esa sensación? ¿Cómo logro que esto parezca rico, abundante? Y bueno, necesito que parezca real. Perfecto. ¿Qué es lo que me da realismo en una foto? La textura. Ok, ¿cómo voy a resaltar textura? Una luz dura, rasante. Bueno, perfecto. Ya sé que tengo que usar ese tipo de luz. Que la puedo combinar con otras luces, que puedo generar otras cosas, no hay ningún problema. Pero sí lo que sé es que tengo que utilizar ese tipo de luz. Ahora, una persona que no sabe eso, ¿cómo hago para que esto parezca rico y abundante? Y qué sé yo, pone mucho. Que se vea rico, hagan algo rico. Entonces vos lo que vas a hacer es registrar. Uno de los grandes problemas de muchos fotógrafos hoy en día es que necesitan que a la persona que le van a sacar sea linda, si no, chao. A la cosa que le van a sacar sea linda, si no, chao. A eso que van a fotografiar esté muy bueno, rico y abundante, porque si no, chao. O sea, lo que se han transformado es simplemente en registradores. Registran lo que está ahí adelante. ¿Sabes cuál es el problema de eso, no? Esto es lo mismo. Entonces, el problema está en que mucha gente lo que no tiene en cuenta el poder transformador que tiene la iluminación. El poder transformador que tiene la composición, los elementos. O sea, lo que la mayoría de los fotógrafos no tienen en cuenta es la creación a través de los recursos inherentes de la fotografía. ¿Qué es eso? La creación de los recursos inherentes de la fotografía son crear una imagen en base a la compresión de los planos, la profundidad de campo, la iluminación, la composición, distorsiones cromáticas o esféricas o lo que sea. O sea, utilizar la profundidad de campo, los desenfoques, utilizar todos esos recursos, el movimiento, el congelar, lo que sea, utilizar todos esos recursos que son de la gramática fotográfica. Todo eso lo vemos en composición. ¿Está? ¿Para qué? Para construir una imagen. El problema de la mayoría de los fotógrafos hoy es que no puede pensar en 2D.
No tienen capacidad de abstraerse. Yo veo eso, es eso, punto. No, vos lo ves en 3D, pero tu cámara lo va a ver en 2D, así que ahora imagínatelo en 2D a ver cómo representás las 3D. Chao, vos dijiste eso, se le armó un despido en la cabeza y el tipo no sabe qué hacer. Pero esa es la realidad de esto. Entonces, nosotros construimos fotos en base a los recursos inherentes de la fotografía. Lo bueno, lo espectacular, lo interesante, lo genial, lo único de nuestras fotos está cuando las construimos así. No cuando sacamos algo que es único, increíble, fantástico y maravilloso. Porque se nos va a ir la vida buscando ese algo. Arnold Newman decía, los fotógrafos jóvenes están equivocados. Viajan a lugares exóticos para hacer fotos asombrosas. Y no se dan cuenta que lo importante de la fotografía no es qué fotografiamos, sino cómo lo fotografiamos. Y el secreto de toda esta cuestión está en el cómo. ¿Cómo lo vas a fotografiar? Pero primero desarrollas un concepto. Primero estás buscando generar o provocar una sensación en el que mira. Esa es la cuestión. Entonces, con diferentes iluminaciones, con diferentes puestas en escena, con diferentes manejos de las... Fíjense que todo el mundo, hoy va todo el mundo, no, yo estoy exagerado, pero mucha gente, todos sus retratos son con un 50 milímetros. ¿Por qué? Con toda la gama de lentes que hay, ¿por qué no usar solamente un 50 milímetros? O un 35 milímetros. Ah, porque el 35 milímetros es 1.8, 1.4 ART de Sigma, no sé qué, ya bien podría. Es un lente fantástico. Sí, mirá, ni lo dudes, ¿eh? Y el planar 90 de la Hasselblad es maravilloso también. ¿Por qué no te compras un planar 90 para la Hasselblad? Ah, perdón, claro, porque sale $16.000, no me di cuenta. Entonces no digamos pavada, de que hago todo eso porque es un lente fantástico. No. Lo que tengas que hacer con un 35, hacerlo con un 35, pero lo que tengas que hacer con un 85, hacerlo con un 85, lo que tengas que hacer con un 200, hacerlo con un 200. Pero el tema es que si todas tus fotos son con un 50 milímetros, siempre estás haciendo la misma foto. Siempre estás provocando la misma sensación. Vas a tener que buscar cosas asombrosas para que llamen la atención. Yo quiero que lo que llame la atención sea básicamente cómo construyo la foto. La belleza de lo cotidiano tiene que ver con eso. Yo no puedo lograr una cosa espectacular con uvas, si no busco de que haya un impacto a través de o la iluminación, la construcción de la imagen, lo que sea. ¿Por qué? Porque las uvas son uvas. Entonces, ¿qué voy a lograr? Nada. ¿Se dan cuenta? Las uvas son uvas. Entonces, si yo no hago algo para que realmente eso sea importante, lo único que estoy haciendo es mostrando uvas. Yo creo que de acá es donde podemos tomar la iluminación selectiva como, no quiero decir que de ahora en más todas tus fotos tienen que ser así, no, puede haber tranquilamente iluminación general que esté buena y de hecho yo más de una vez tengo que utilizarla. Pero bueno, ahí está, es aplicar lo que necesitas para conseguir el resultado deseado. Estamos. Pero que sí o sí necesitamos generar imágenes conceptuales, sí o sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde los elementos que componen tu foto van a dar una comprensión intelectual del mensaje, pero el impacto emocional lo da la iluminación con la que creaste el clima. Este es un punto clave. ¿Está? Vos podés armar una foto que sea muy linda, todo genial, todo bárbaro, pero si la iluminación no produce un clima, un ambiente, no genera un impacto emocional, estás mostrando algo muy, muy lindo quizás, pero nada más.
Y en realidad, el simplemente mostrar algo que tiene que estar de por sí lindo, no te va a servir de mucho como un elemento diferenciador o cosas por el estilo, porque eso se puede ver en cualquier lado. Ahora, una construcción hecha de tu parte para lograr un determinado resultado, para que tenga una luz puntual o personal o particular, bueno, eso hace la diferencia. ¿Está? Pero tengamos en cuenta que tiene que ver con esas cosas, con manejar la iluminación de una manera particular para lograr un resultado particular y que sea lo diferenciador. ¿Está? Que esa iluminación sea lo diferenciador con respecto al resto. Porque si no estamos simplemente mostrando cosas. Y creo que de alguna manera tenemos que salir de mostrar cosas. Necesitamos empezar a crear a través de los distintos recursos o elementos. Para esto, insisto en un concepto que es el siguiente. Debemos tener en claro que la belleza no está en la materia, está en las formas. Y la luz es la que revela la forma. De esto podemos deducir que la belleza está en la luz, y nosotros los fotógrafos somos los que manejamos la luz, por ende nosotros a través de la luz podemos crear belleza. Eso que está delante de nuestra cámara no necesariamente tiene que ser bello en sí mismo. En conjunto con otro tipo de cosas, yo puedo crear la belleza. Ese es el punto que tenemos que entender. Ahora bien, ¿cómo logro crear la belleza a través de la iluminación? ¿Cómo logro darle un sentido a esa luz? Imagínate un contexto. Imagínate una época del año, una hora del día, una sensación, una situación. Y ahora imagina o recordá o pensá qué tipo de luz hay en esa situación. Pero la iluminación selectiva es lo que va a generar esto, chicos. Es lo que va a producir esta cuestión de impacto emocional, impacto visual. Nos va a permitir construir imágenes que tengan un impacto tremendo. ¿Tá? Pero a su vez nos va a permitir contar historias. ¿Por qué? Porque la iluminación selectiva es narrativa. Necesita de una historia, de un contexto, de una sensación. Si no, es que nada. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales de la fotografía es eso, contar historias. Hoy estamos viviendo un punto crucial con eso. Fíjense. La iluminación realista. Durante mucho tiempo se entendió la iluminación en fotografía solamente a un nivel técnico. Para ello existen esquemas de iluminación clásicos que nos permiten determinados resultados en base a resultados de volumen, textura, contorno, forma, etc. Entonces, esa iluminación, a lo que nos llevaba, era que el sujeto o elemento que fotografiáramos se lo vea perfectamente bien, con todos sus detalles, con sus formas, con sus cosas, y que luzca lo mejor posible, como vemos en la foto esta, en la anterior o en esta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta foto que estamos viendo y esta foto? Y básicamente la cuestión está en la iluminación. La iluminación puede cumplir un rol mayor que solo dar información. Con una iluminación selectiva podremos crear un clima particular. Un ambiente que parezca real, simulando las características que produciría la luz natural en esas circunstancias. La ventaja más importante es que podemos hacer creer al espectador que esa situación que fotografiamos fue en condiciones reales, generando una sensación de espontaneidad que la va a hacer creíble. Recuerden que una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que trabajar hoy en día es en ser creíbles. No es importante ser veraces, lo importante es ser creíbles.
No es importante que eso que vos fotografíes sea la verdad. Lo importante es que se la crean como verdad. El pollo que yo les acabo de mostrar está crudo. ¿Por qué? Porque es un pollo que está pintado con aceite, espolvoreado con azúcar glass y puesto en el horno durante 10 minutos, un horno que estaba a 250, 300 grados de temperatura. ¿Qué pasó? Se caramelizó el azúcar, se doró todo, listo, le sacamos la foto. ¿Qué pasa cuando vos horneás o cocinás un pollo? Se consume todo el agua, te queda arrugadito. ¿Está? Demasiado feo para una foto. Ese es un pollo, wow, qué buenísimo tu pollo. Doble pechuga. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Ser veraces? No, que sea creíble. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué esto? ¿Tá? ¿Por qué esta cuestión de ser creíbles? Por lo mismo que hablábamos hoy. La gente, una de las cosas que está queriendo, básicamente, es que las fotos transmitan una experiencia, una vivencia. ¿Tá? Que no parezca construida para la foto, que parezca un hecho real, que parezca realmente algo que existió o algo que existe, algo con lo cual yo me puedo encontrar, algo que esté a mi alcance, algo que sea como real, no algo que sea armado para la foto, sino que realmente parezca una escena real. ¿Por qué es esto? Porque la gente ya sabe lo que es mentira armada para la foto, pero lo que quiere tener es este tipo de situaciones que parezcan reales. Entonces, yo les digo por lo siguiente, hay un montón de gente que a mí me escribe y me pone, en algunos bodegones, ¿viste? Me pone, wow, qué bueno, Gustavo, que justo estabas en ese momento ahí para sacar la foto. Y yo la foto la hice en mi estudio, ¿me entendés? Armada todo, agarrado así todo con hilito. Claro, pero parece, o sea, fíjate. Volvamos. La pregunta es, ¿cuándo estuviste en Marruecos que te fuiste a una tienda ahí de algún marroquí a tomar té? Y eso está hecho en estudio. Pero ese tipo de cosas dan la idea de una foto casual, espontánea. Espontánea. ¿Está? Algo que uno lo vio por ahí. ¿Por qué? Porque la iluminación no es de fotografía. Esa es la diferencia. Una iluminación general se identificaría que es para una foto. Está todo iluminado parejo, todo igual, es una foto. En vez de acá, te da la ilusión quizás de que esto sea una toma casual, una toma espontánea, de estar paseando por Marruecos y ver esta situación y fotografiarla. Bien. Yo creo que el 90% del impacto de mis fotos viene por ahí. Por generar esa sensación. Porque la gente a través de mis fotos puede vivir una experiencia de mentira y saben que es mentira. Pero por lo menos es algo un poco más creíble que la foto de estudio. O la foto profesional de fotógrafo. Esa es la diferencia. Y mi intención con mis fotos es contar historias. Mi intención con mis fotos es producir sensaciones en la gente. Entonces me parece fantástico. Entonces ya si hago una foto de gastronomía, dejo algunas miguitas por ahí tiradas. Antes, yo cuento siempre, antes, por ejemplo, en una fotografía de gastronomía, el pan lo cortábamos con un bisturí láser, ¿viste? Así, perfecto. Tenía que ser impecable la rodaja de pan. Hoy agarramos un pan y lo partimos y lo ponemos ahí. Los tomates, yo me acuerdo, los ilustraba con aceite. Servilleta de papel, aceite, ilustrar lo que brillen los tomates.
Hoy en día, si pueden tener la capita todavía así como de polvo, ¿viste? Como si parezca recién arrancado de la planta en la quinta, mejor todavía. Hay cuestiones que van cambiando. Hoy en día se le da mucha importancia a todo lo que es orgánico y natural y todo ese tipo de cosas, entonces, bueno, ahí vamos. Esta foto que estamos hablando, la iluminación selectiva tiene mucho que ver con eso. Con lo natural, vamos a decir. ¿Se dan cuenta? Una de las cosas que traté de hacer en esta clase, y bueno, en esto de la semana pasada y esta semana, hablando de la iluminación general y la iluminación selectiva, es poner sobre la mesa dos formas de trabajar. De hacer fotos. En forma profesional o aficionada, no importa, pero dos formas de trabajar de hacer fotos. Por un lado es a través de lo seguro, lo previsible, lo técnicamente correcto, lo que alcanza para dar información. La iluminación generalizada es una iluminación general es una iluminación que nos va a permitir ver todo lo que hay en la escena y nos va a dar una buena información. Puede dar información de volumen, de textura, de forma, no hay problema. Lo que no va a poder hacer la iluminación general es lo que sí hace la sectorizada. No va a poder crear un ambiente, un clima. ¿Por qué? Porque tienes una luz muy evidente que está mostrando todo. Ahora, una iluminación sectorizada te va a dar el plus de parecer que puede ser real. Te va a dar mucho mejor volumen, más profundidad en la imagen, pero si encima a esa iluminación sectorizada vos la trabajás, la tamizás de otra manera, como hago yo con las máscaras o cosas por el estilo, ya estás simulando a luz natural. Cuando hablamos de luz natural no hablo de luz del sol, hablo de luz natural que puede ser, qué sé yo, velas, una lámpara, un foco, luz del sol entrando por la ventana, cualquier cosa. ¿Está? Pero eso es lo que hace que tus fotos sean creíbles. Porque la gente quiere empezar a vivir experiencias que sean creíbles. Ese tipo de fotografías son reales, son cosas que existen, no son perfectas para la foto. En eso es algo en lo cual podemos trabajar. Y en una iluminación que genere un ambiente con un contexto, o sea, el ambiente puede ser de angustia, de tristeza, de felicidad, de paz, de calma, de reposo, en un contexto que puede ser en una época del año, en una situación climática, en una hora del día. ¿Está? Porque todo eso nos permite hacer la iluminación selectiva. Muy bien. Díganme, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, por el momento. Yo sí tengo. Por ejemplo, estaba pensando en lo de las máscaras. No sé si lo habrás respondido en otros videos, pero por ejemplo, yo tengo Flash Studio, pero las máscaras o el cartón que compré es demasiado chiquito. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿tengo que tener del tamaño del modificador o cómo es? Mira, uno de los primeros problemas que vas a tener con los flashes de estudio y las máscaras es eso, el flash de estudio. ¿Por qué? Porque, ¿qué flash de estudio tenés? ¿Con lámpara redonda o con bulbo? Ya vengo, no sé. Nunca viste la parte de delante de tu flash, Aria. ¿Qué pasa? Yo tengo de los dos. Con bulbo y con la lámpara redonda para que vaya en el medio. Esta. Con bulbo. Ya. A ver, mostrámelo de frente. No, la luz no me deja ver ahí. Parecería que es bulbo. Sí. ¿Ese es ¿qué? ¿El 600, no? Sí. ¿Odos? No, es Explore 600 TTL, o sea, me gusta porque no necesito cable y son mucho más baratas que la Profoto. Entonces,
Está bien. Sí, pero tiene bulbo. Bueno, el problema que vas a tener con bulbo o con la lámpara redonda es que no tenés la misma difusión que el flash speedlight, o sea, el flash de Zapata. Ya, este tengo solo uno, pero tengo que comprar 3. No sé Bueno, por qué. te digo, el flash de Zapata tiene la lámpara recta. Entonces eso es una luz mucho más dura que la de esos flashes. Para que las máscaras actúen, para que se note el efecto de la máscara, necesitamos arrancar con una luz dura. Si vos te salís con una luz suave, o más suave, no suave tampoco, pero una luz más suave, el efecto ni se nota. ¿Entendés? Entonces, el flash de Zapata lo que sí logra es que se marque el efecto porque es una luz bien dura. Esa es una cuestión. Ahora, después con respecto a tamaño, yo me he hecho máscaras de 70 por 70. Y no hay problema. Porque el modificador es 70 por 70. O sea, no hay problema en ese sentido. Ahora, ¿por qué yo uso cajas de luz más chicas, de 40 por 40? Porque me permite sectorizar más la luz. Yo te pongo una caja de 1 metro por 1 metro, te imaginas que el bodegón lo ilumino completo. Entonces, con esto de aquí prácticamente no puedo, tengo que usar los speedlights. A ver, va a depender de lo que vos quieres usar. Si vos vas a usar una iluminación, por ejemplo, yo tengo flashes de estudio, que a veces los utilizo para distintas cuestiones. Es más, muy probablemente ahora tengo que hacer toda una serie de fotos de muebles, luego con los flashes de estudio, porque es luz informativa. Es con fondo blanco, viste, todo bien, que se vea perfectamente todo el detalle. Bueno, listo. Lo hago así. Ahora, si yo quiero crear un efecto de máscara, de estas luces sectorizadas, que yo tengo que trabajar con estos flashes de speedlight. O trabajar con flashes de estudio, pero con modificadores más chicos. Snoot, panel de abejas, o cajas de luz más chicas, 40 por 40, cosas por el estilo, para iluminar distintos planos. Ese es el tema. Pero, a ver, yo tengo como fuente, ahí atrás, ese es un Octobox que tengo de 90 centímetros de diámetro. Lo uso bastante para retratos como luz principal, o lo uso a veces como luz de relleno. Ahí puede ir tranquilamente un flash de estudio. ¿De ese tamaño no usas máscaras? No. Pero, por ejemplo, ahí puede ir un flash de estudio tranquilamente. ¿Por qué? Porque esa es luz suave, semidifusa que sale. Nada más. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, quiero que haya un efecto de máscaras, voy a usar un softbox más chico con una máscara para producir el efecto puntual donde yo quiero que sea. Ese es el ¿Refieres por la distancia del modificador al flash? ¿A eso te refieres? Porque el estudio es más grande. No. A ver, yo uso el softbox de 40 por 40. Primero porque no tengo un ángulo de difusión muy grande, es más chico que un softbox de 80 por 80, por ejemplo. ¿Entendés? Y también la distancia del modificador a la lámpara es menor. Entonces, pero ojo, eso no tiene nada que ver. ¿En qué sentido? Si yo alejo el modificador de la lámpara y lo acerco al sujeto, se marca más la máscara. Si yo acerco la máscara a la lámpara, ¿me entendés? Se difumina más. Todo va a depender del efecto que vos quieras lograr. Ese es un punto que necesitas tener claro, ¿entendés? Yo quiero que se marque más la máscara, bueno, muy probablemente lo que voy a hacer es, no es que aleje la máscara del flash, el conjunto lo acerco más al sujeto. Entonces se me marca mucho más, porque la máscara está más cerca del sujeto. Si yo quiero que estén las máscaras, pero sea algo más difuso, lo voy a alejar, el conjunto. Pero de todas maneras, al ser un 40-40, no me va a invadir luz por toda la escena. Vos fíjate. Bueno. A ver, ya te digo. Vamos a ver esta foto acá. Una iluminación es la del charro,
que tiene un recorte y tengo una luz principal, y otra iluminación es la del fondo, y otra iluminación es la de adentro del tipo que está vendiendo los boletos. Vos fíjate que acá hay una iluminación de máscara porque da la idea de que es la luz entrando a través de un árbol, cosas por el estilo, ¿está? Y adentro hay una iluminación como si fuera de un ventanal. Yo no puedo, si yo quiero que esto se marque bien acá, esta iluminación acá, la luz que le da el sujeto no puede invadirme el fondo. Entonces, o manejo un tamaño de fuente de luz, ¿tá? Un softbox que no sea muy grande, claro, o bien alejo mucho al sujeto del fondo, o bien la dirección, vos fíjate que muchos de mis sujetos principales, la cámara es esa, están acá, la luz no es frontal, generalmente la luz viene de costado o de un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque no quiero que invada el fondo. Si yo pongo la luz acá, va a invadir el fondo. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a ir viendo según el modificador, tamaño, distancia, posición. Entonces eso hace que los speedlights sean mucho más en ese sentido, claro. En ese sentido, aparte, bueno, mucho más dúctiles, llevar, traer y toda la historia. Sí. Los flashes, bueno, yo creo que está bien, los flashes de estudios están buenos y lo van a poder usar en un montón de situaciones y no hay ningún problema. Pero un flash de estudio lo necesitas cuando necesitas mucha potencia. Si no, ¿viste? Y quizás, claro, como va conectado a 220, mucho disparo, pum, 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 pero si no, hoy en día me parece que no es tan necesario. Okay. Estas vienen sin cable, o sea, son por batería, entonces yo por eso... Está bien, sí, lo que pasa es que andás con los armatostones esos, viste, por todos lados, que tienen lo suyo, ¿no? Yo llevo todo en una mochila. ¿Qué speedlights, de qué marca recomiendas? ¿Godox o la marca china? Mira, Godox, bueno, Godox es chino. Ajá, ¿cuál era el otro? Yongnuo. Esa. Yo uso los Yongnuo porque en su momento acá en Argentina Godox no había, y bueno, empecé usando Yongnuo y por eso tengo Yongnuo. Pero Godox es muy bueno también. ¿Está? Entonces, lo que sí, si se van a comprar, se compran un sistema donde, por ejemplo, tanto Godox como Yongnuo tienen flashes que traen el radio receptor incorporado. Por ejemplo, en Yongnuo los 560, el 3 y el 4, tienen radio incorporado. Vos te compras el 560TX, que es el controlador, y manejás tranquilamente los flashes en modo disparo, el zoom de lámpara y en potencias. ¿Son TTL o manual? No manuales, solamente manuales. Okay. Lo que pasa es que TTL para esto no te sirve. ¿Qué haces con TTL? Ponele un TTL, ponele una máscara adelante. Te va a mirar el flash como diciendo, ¿qué haces? Okay. No tiene ni idea. O sea, las máscaras funcionan de ley manual, porque... Okay. Es que aparte TTL, a ver, TTL es muy lindo, pero puede fallar, ¿eh? Y de hecho falla bastante. Hay que agarrar la mano, hay que ver, y que te puede andar compensando, viste, la exposición, o sea. Yo TTL no recomiendo usar nunca. Y manual tranquilamente podés, o con un flashímetro o con los cálculos de número guía, manejar manual tranquilamente. Pero el cálculo de número guía es solo si es que es la máxima potencia. No. ¿No? No. Cálculo de número guía es... Vos acuérdate que el número guía no es algo fijo. O sea, vos tenés un número guía para máxima potencia, en ISO 100, ponele, y con 50 milímetros de zoom de lámpara. Pero si vos cambias la potencia, cambia el número guía. Ese es el tema. Acordate, volvé a las clases que vimos del tema de flash. Sí, ok. Repasá eso. Sí. En iluminación 1. Gente, bueno, présteme atención. Primero y principal, quiero desearles una muy feliz Navidad, porque ya nos vamos a ver hasta después de Navidad.
Así que la pasen muy lindo con su familia, con todo, y sobre todo es una buena etapa para reflexionar. Así que a reflexionar, no solamente llenarse la panza con pan dulce y con turrones y cosas, pero la pasen muy lindo, realmente, con toda su familia. Y para la semana que viene, bueno, hay una tarea para la semana que viene. Lucy se apuró, la va a hacer, me parece genial, que era la de una foto que represente la Navidad. En tu lugar. O sea, no la realidad europea cayendo nieve, no. O sea, ¿cómo se festeja la Navidad en Ecuador? ¿Cómo se festeja la Navidad en Miami, en Argentina, en Colombia? ¿Cómo haces? Por ejemplo, acá en Argentina no tenemos nieve para Navidad. Hace un calor que te la regala. O sea que el postre fundamental que se comen todas las familias argentinas para Navidad es ensalada de frutas. O cóctel de frutas, digamos. Bien frío, helado. Claro, si es un calor tremendo. ¿Entendés? Y no andamos, está bien, es porque es tradición, ¿viste? Pero no andamos comiendo avellanas, almendras, eso tiene unas calorías tremendas, ¿sabe qué? Entonces, ¿y qué es lo típico? Y la mayoría de la gente acá te hace un lechón a la parrilla para comer en Navidad. Entonces, bueno, yo no voy a hacer un lechón, así que lo mío va a ser más simple. Pero, ¿qué les quiero decir? Hagamos un tipo de fotografía que represente, como, por ejemplo, ¿cómo se festeja la Navidad en el hemisferio norte? Todos adentro de la casa con la chimenea prendida, esperando que venga Santa Claus, ¿no? Bueno, acá en Argentina Santa Claus, sí, todo el mundo sabe quién es Santa Claus, pero no es Santa Claus. Acá te dicen que el regalo te lo trae el niñito Jesús, no Santa Claus. Y nadie se metería dentro de una casa con una chimenea prendida porque te derretí del calor. Entonces, ¿dónde se festejan todas las Navidades? En los patios de las casas. Claro, va a estar un poco más fresco a la noche. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Hemos universalizado las Navidades. Ay, todo tiene que ser que caiga nieve. Si no cae nieve en tu casa para Navidad es una cagada. Y vos decís, loco, pero yo vivo en el desierto, ¿qué nieve tiene que caer? No importa, tiene que caer nieve en Navidad y tiene que estar la chimenea prendida. Claro, yo veo gente acá en Argentina haciendo sesiones navideñas, ¿viste? Para las familias. Ah, muy bien. ¿Cómo son las fotos? Una ventana se ve que cae nieve. Digo, hermano, ¿pero qué está haciendo? Bueno, no, pero es para Navidad. Pues la Navidad nuestra no es así. ¿Viste? Está bien, el hemisferio norte será más glamorosa, pero... Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan. Hagan una foto que sea representativa de cómo se festeja la Navidad o cómo celebran la Navidad en donde vos sos, en tu lugar. ¿Tá? Encima Argentina es tan grande que hay costumbres de todo tipo, así que no solamente en la zona central la festejamos de una manera, pero el norte diferente, el sur distinto, o sea que... Pero bueno, trabajen sobre eso. ¿Ah? Ahí Lucy me gustó lo de las galletas, así que bueno, genial. Eso acá, ¿sabe con qué se hace? Con los Reyes Magos. Acá también. Ah, bueno, pero acá lo que pasa es que a los Reyes Magos le dejan pasto, ¿viste? Para los camellos. La cajita de pasto, sí. Sí, los reyes que se vayan a McDonald's a comer una hamburguesa, porque no le dejan nada a los Reyes. Sí. Bueno, así que pásenla lindo, hagan lindas fotos y vamos a ver la semana que viene el tema del bodegón navideño, ¿sí? Bueno, entonces quedamos en que no es el lunes. No es el lunes, quedamos para el miércoles. Exactamente. Miércoles. Claro, porque el lunes es 24, vamos a estar todos festejando, me parece. Sí. Entonces, sí, a la misma hora, Entonces, pero bueno, la tarea es la misma otra vez. La tarea es la misma, porque ahora te la habíamos pasado para la semana que viene esa. Okay. Entonces, no importa la iluminación. La que ¿cómo? queramos.
No importa la iluminación o el esquema, la que queramos. No, eso es lo que ustedes quieran. Lo que sí, bien representado, o sea que si aparece arbolito, que esté el arbolito, las lucecitas, qué sé yo, o sea, manéjenlo. No necesariamente tienen que verse las lucecitas, se pueden ver reflejos en una pared de lucecitas de colores. Ya eso representa un arbolito de Navidad, o sea, busquen la vuelta. Ok. Muy bien. Muy buena semana, gente. Gracias. Gracias. Chao, chao. Cuídate.